Ya, entonces lo que teníamos que ver hoy, y que lo vamos a hacer rápido, son máximos y mínimos. Ya que los máximos y mínimos son realmente las cosas como que ya hemos utilizado en el curso. Em, claro, son las cosas que ya hemos utilizado en el curso donde están como los puntos más altos y los puntos más bajos de una función. Eso lo hemos utilizado en el semestre cuando yo le hablo así como del ingreso máximo y el costo mínimo. Sí, lo que pasa es que esta es como la generalización del asunto. O sea, si yo te doy una función así, ya una cosa así, te doy esta función, eh, estos cerritos son puntos donde la función alcanza como un cierto máximo. Se da cuenta como que en la cercanía aquí, ese el punto está lo más alto posible. Acá, en esta cercanía de acá, si miro solamente en ese circulito, ese puntito de ahí es el punto más alto de todos los puntos que están alrededor. Entonces, esas cosas llamamos máximos. ¿M? Y por ejemplo, este de acá, que lo vamos a marcar con otro color, este de aquí abajito, este, si tú lo miras en ese circulito, es el punto que está más abajo, eso se llama un mínimo. ¿Ya? Y tenían un apellido que se llaman locales, porque es como, vamos a marcarlo, la coordenada X de este punto, la coordenada X de este punto, estos se llaman máximos locales. Y se llaman locales porque son máximos en una vecindad chiquitita, ¿no? Como en la proximidad del punto. Y este de acá se llama, es un mínimo local. ¿Ya? El concepto no creo que sea difícil de entender, porque es como un punto que está como arriba y un punto que está como abajo. Eh, pero no tiene por qué ser el punto más arriba, ni tiene por qué ser el punto más abajo, solamente como en las cercanías del puntito, ¿no? Esos se llaman máximos y mínimos locales. Ya tienen el apellido de localidad. Entonces voy a hacer otro dibujo para que se entienda mejor un poco la situación. Sí, vamos a hacer otro un poco más complejo. También hablábamos de máximos y mínimos globales, ¿ya? Entonces le voy a hacer otro dibujo. Ya si tengo esta función así, ya voy a hacer otra curva un poco más sofisticada. Así, chun, chun, chun. Ahí. Ya, ahí. Entonces, ¿cuáles son los máximos y mínimos de esta curva? Bueno, lo que me importa es, claro, dónde están los cerritos y miro la coordenada del eje X. Solamente me va a importar, claro, la preimagen de ese puntito que está muy arriba. Entonces voy a marcar todos los cerritos de esta curva. Todos los cerritos. Acá hay uno y acá hay otro. Y acá también hay uno, de hecho. Son esos cuatro, a mi juicio. ¿No? Y todos esos cuatro que están marcados con color café son máximos locales. Ahora voy a hacer hincapié específicamente en este, que lo voy a marcar con otro color, con color rosado. Este de aquí, ese de ahí, este tiene otro nombre también y se llama máximo global, que es el máximo de todos los máximos. ¿Mm? Este se llama máximo global, o máximo, también se llama máximo absoluto, pero yo le llamo global. Es el máximo del puntito que está más arriba de todos los puntitos. De todos, de todos, de todos. Eso se llama máximo global. Los otros se llaman locales porque son como en las cercanías del punto nomás. Y entonces, por ejemplo, también tenemos, voy a marcar con color azul,
estos vallecitos, ¿no? Aquí hay uno, aquí hay otro, y acá hay otro, y también está este de acá abajo, que lo voy a marcar con color azul. Todos esos puntos son mínimos. Ese, este de aquí y este de acá, los que están marcados con color azul, todos esos son mínimos locales. Ya son pequeños vallecitos que tienen la función. Y en especial este punto de acá, que también lo voy a marcar con otro color en especial, este que está al principio, este puntito es el punto más abajo de la curva. El que está más abajo, este se llama mínimo global. Es el más pequeño de todos, de todos, de todos, de todos. Ya entonces tenemos máximos y mínimos locales y globales también. Y estos puntos son re importantes por lo que usted necesita hacer en su carrera, porque como lo hemos dicho, si esta curva, por ejemplo, simboliza los ingresos de una empresa, bueno, me gustaría saber qué tengo que hacer para tener ingresos máximos. Entonces, claro, el ideal sería estudiar este puntito de acá arriba, ¿no? Ese puntito sería un ingreso máximo, ¿sí? Entonces, en realidad para una curva es súper útil saber qué son sus máximos y cuáles son sus mínimos. Por varias razones, esto tiene muchas aplicaciones en verdad. ¿Ok? Ya. Eso es como conceptualmente, máximos y mínimos, locales y globales, ¿ya? La localidad es porque es como las cercanías del punto, mientras que la globalidad es porque lo es en todas partes a la vez. Ya, y para eso, para hacer el estudio, porque ya, yo te puedo mostrar el dibujo y tú vas a cachar al tiro si cuál es máximo, cuál es mínimo. Vale, listo. Pero si te coloco esta función, 3x cubo menos 1, ya, calcúlame los máximos y mínimos de esto. ¿Cómo se hace eso así? ¿No es cierto? O algo más complicado todavía, así, no sé. Estoy poniendo un ejemplo. Si te coloco esta función así, ya, dime cuáles son los máximos y mínimos de esta función. ¿Cómo se hace? Así como ni siquiera viendo el gráfico. Tiene que haber alguna manera para hacerlo, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, como viéndolo de a poco. Porque igual es harta teoría para entender matemáticamente máximos y mínimos. Pero la respuesta la dan las derivadas, finalmente. Todo se hace con derivadas. ¿Ya? El objetivo entonces de estas clases va a ser que yo te coloco una curva, así como esta, pum, te doy una función y te voy a pedir calcúlame sus máximos y sus mínimos. Y también podemos elaborar más información, pero eso es como lo primordial. Entonces te doy esta cosa y tú me vas a tener que calcular máximo y mínimo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay que ver una batería de teoría para hacer eso. Hay que ver como todos unos resultados para entender máximo y mínimo. Cómo se calculan matemáticamente y de dónde salen esas cosas. Entonces, para ello, uno habla se introducen dos conceptos. ¿Ya? Una cosa, primero, definición. Esto es como vocabulario. Vocabulario. Se introducen dos conceptos. El primer concepto es un punto extremo. ¿Qué es un punto extremo? Un punto extremo es un punto que está como arriba o muy abajo, ¿no? Puede ser o un máximo o un mínimo. Cualquiera de los dos, ¿ya? Por eso se llama extremo, porque está como en la extremidad, o está como bien para arriba o está bien para abajo. Puede ser cualquiera de los dos, o es máximo o es mínimo. Cualquiera de los dos, máximo o mínimo. Cuando no es claro cuál es el punto extremo, por eso le llamamos extremo, porque a veces no es claro si el punto es máximo o mínimo, ahí lo vamos a ver. A veces no es tan fácil identificar si es máximo o mínimo.
Si tú lo ves como gráficamente es súper fácil, porque veis cuál es que está más arriba, cuál es que está más abajo. Pero viéndolo matemáticamente vamos a ver que no es tan fácil. ¿Ya? Eso, entonces, eso es una primera palabra, punto extremo. Segunda palabra, segundo vocabulario que vamos a introducir son algo que se llama un punto crítico. ¿Vale? Un punto crítico. ¿Qué es un punto crítico? También subrayo esta palabrita porque es re importante. Un punto crítico. Ah, lo puse con rojo. Un punto crítico es un punto. No, mejor dicho, es un número. Es un número, digamos, C, tal que cumple con algo. A ver, voy a hacer espacio. Es un número tal que cumple con dos posibilidades. O bien la derivada es 0, o la derivada no existe. Cualquiera de esas dos posibilidades. Eso. O la derivada es 0 o la derivada no existe. Cualquiera de esas dos posibilidades. En esos casos los números C se llaman punto crítico. Entonces introducimos estos dos conceptos que nos van a servir caleta para lo que tenemos que hacer de máximos y mínimos. Ya, punto extremo, máximo o mínimo. Entonces un punto extremo es un punto que está o muy arriba o muy abajo. Y un punto crítico es un punto que tiene derivada nula. O bien su derivada no existe. Una de esas dos cosas. Alguna de esas dos cosas. Ya. Ahora le voy a mostrar de nuevo un GIF de los que ya hemos visto. Uno que ya hemos visto varias veces. Se lo voy a volver a mostrar. Este GIF. Volvemos a este GIF. Entonces, creo que en este dibujo, que ya lo hemos visto muchas veces, quiero que se fije en los máximos y los mínimos. Entonces, por ejemplo, mira, la curva va pasando por un puntito, ahí, pum, justo ahí alcanzó un máximo, y ahora va bajando, 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 y alcanza un mínimo, y luego empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, y alcanza un máximo, y luego baja de nuevo. Entonces, en esta función, tú puedes ver que hay un mínimo local y dos máximos locales. Y además están los puntos extremos, justo donde está como al final, donde la función empieza y donde la función termina, también son puntos especiales. Pero pensemos solo en los cerritos, ¿ya? Hay un cerrito ahí, luego empieza a bajar, hay un valle, y luego empieza a subir de nuevo, hay un cerrito. Entonces, si usted se fija, y de hecho el gráfico te lo muestra como que al principio la derivada es una función que está marcada, la recta tangente está marcada con color verde y después está marcada con color rojo. Está marcada con color verde porque es una función que va para arriba la derivada, ¿no? Y después está con color rojo porque va para abajo. Fíjese en eso. Entonces, mira, fíjate, en ese momento en que la curva va subiendo, la derivada va así y se empieza como a aplanar. ¿Vale? Voy a dejar de compartir esta imagen. Pues va, dice, bueno. Si tenemos en cuenta este tipo de gráfico, ya es como una cosa, voy a intentar hacer el dibujo, es como una cosa como así. Ya, es una cosa así. No, lo voy a hacer un poquito mejor, ahí. Debe ser como así. Ya. Entonces, de acuerdo al dibujo, quiero que observe lo siguiente. Si tú estás como... Pensemos, claro, este es un punto máximo local. Este de aquí, que voy a marcar con color café. Este puntito de aquí es un máximo local.
Eso está claro porque es un valle, perdón, es un cerrito. Es un cerrito dentro de como de las cercanías del punto, ahí hay un cerrito. Esto es un máximo local. Ya, quiero que observe entonces qué pasa con las rectas tangentes. Entonces, si tú te estás acercando al punto desde la izquierda hacia la derecha, las rectas tangentes se empiezan a mover, ¿no? Es como que son puras rectas así. ¿Mm? Son puras rectas así. Y si te das cuenta, las rectas empiezan a aplanarse. ¿Sí? Es como que este es el fenómeno que está pasando. No sé si lo ves. Pero es como que las rectas tangentes, voy a tomar un lápiz, las rectas tangentes van así. Tú te mueves de izquierda a derecha hacia el punto máximo y las rectas tangentes van haciendo esto así. Hasta que llegan a un punto tope. Entonces, y las rectas tangentes hacen esto y empiezan a aplanarse hasta que llegan al punto tope, que es el punto máximo, y luego empiezan a pasarse para el otro lado y se empiezan a decrecer. Ya, eso, como que las rectas tangentes van haciendo eso, como que van subiendo, van subiendo, hasta que, y se empiezan a achatar, y se quedan hasta que llegan a un punto máximo que es horizontal, y luego empiezan a bajar de nuevo. Y lo mismo pasa en el vallecito que está abajo, como que la función, las rectas tangentes van bajando así, y luego empiezan a como a subir, y que hasta que queda horizontal, y después empieza a subir para el otro lado, así, ¡zup! Ese fenómeno, lo que me dice Lo que me dice es que la recta tangente que está justamente en el máximo, la recta tangente justamente ahí, tiene pendiente cero, porque es una recta horizontal, justo la que estoy marcando aquí en color naranjo. Las rectas horizontales, como hemos visto, tienen pendiente cero. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con el mínimo, porque es como que las rectas van así y después empiezan como a achatarse de nuevo y luego empieza a subir. Entonces, justamente en los máximos y mínimos hay pendiente nula. ¿Mm? Las derivadas son funciones entonces que están justamente horizontales en esos lugares. Eso significa que la derivada se hace cero en los puntos extremos. Ese es el teorema que hay que ver. Teorema teorema. Sea f, toma una función definida en un intervalo a, b. Tomo una función definida en un intervalo a, b y tomo un punto que pertenezca a ese intervalo a, b. Ya. Entonces, ya. Sí, entonces el teorema te dice, entonces, vamos a ir viéndolo de a poco, entonces, no, me falta. Si C, si f, perdón, no, si C es un punto extremo, digamos extremo absoluto, vamos a ponerle este apellido, en el caso en que sean extremos absolutos, entonces C, el numerito C cumple con cualquiera de estos casos. Con alguno, perdón, alguno, no cualquiera, con alguno de los siguientes casos. Son tres posibilidades. Esto es exclusivo para los puntos extremos. Vamos a marcarlo. Y extremos absolutos. Voy a subrayar eso.
Después vamos a ver qué pasa con los extremos locales también. Pero eso lo vamos a ver mañana. Entonces, las tres posibilidades son: primera posibilidad, o bien el punto es el extremo inferior, o bien el punto es el extremo superior. Esa es la primera posibilidad que ocurra. La segunda posibilidad es lo que le había dicho recién, que la derivada es nula. Tercer caso es que la derivada no existe. También es una posibilidad. Esas son las tres posibilidades que tiene un punto extremo absoluto. ¿Mm? O bien te ajusto los extremos, o la derivada es nula, o la derivada no existe. Estos casos, como ya lo hemos dicho, estos se llamaban puntos críticos. ¿Sí? Entonces un extremo absoluto es un punto crítico, o bien cumple con la primera opción, que es algo diferente. Ya. Ese es el teorema y esto vamos a hacer algunos ejercicios ahora. Para determinar extremos absolutos. ¿Mm? Después vemos los extremos locales, eso lo vamos a ver mañana. Ya. Entonces, ejemplo. ¿Cómo aplicamos este teorema? Por ejemplo. Por ejemplo. Si yo le doy esta función. Bueno, el ejemplo es: determine los extremos absolutos en las siguientes funciones. ¿Ya? Entonces, el primer ejemplito sería la función A, sería la función esta. F de x dada por menos 2x cubo más 3x cuadrado. En el intervalo está fijo, está dado, y este es el intervalo del menos 1/2 al 2. Ya, vamos a hacer esto entonces. Calcular cuáles son los extremos absolutos de esta función, ¿ya? ¿Cuál es el punto de más arriba y cuál es el punto de más abajo? Vamos a calcular eso. Sin tener el gráfico de la función, solamente mirando la expresión algebraica. Que eso hay que aprender a hacer, solamente mirando la expresión algebraica sin mirar el gráfico. El gráfico no es necesario. Ya, ¿qué hay que hacer entonces para determinar sus extremos absolutos? Entonces, lo que le había dicho, un punto extremo, de acuerdo al teorema, satisface o bien es el menos 1/2, o bien es el 2, o bien son puntos donde la derivada se hace 0. Entonces, para eso, primero lo que vamos a hacer es derivar la función. Hay que derivar esta función. La derivada de menos 2x cubo más 3x cuadrado. Y la derivada será menos 6x cuadrado más 6x. Sí, está bien derivado, está bien derivado. Ya. Esa es la derivada. Entonces tenemos tres posibilidades, como le había dicho. Entonces, nuestros puntos extremos tenemos el candidato, el menos 1/2, que es el extremo inferior del intervalo. El 2, que es el extremo superior del intervalo, también puede ser un punto extremo. Y la última posibilidad es donde esta derivada se anula, donde hay puntos críticos. Entonces ahora tenemos que resolver esta ecuación cuando esta ecuación se hace 0 para identificar los puntos críticos.
hay que entonces resolver esa ecuación, que es la derivada, la igualo a 0 y despejo la x. Tomo la derivada, la igualo a 0 y despejo la x. Ya hay que, bueno, hay que resolver esta ecuación. Esos 6 los puedo cancelar entre ellos, puedo factorizar por x también, y me va a quedar esto, menos x más 1. ¿Está bien factorizado esto? Sí, está bien. Los 6 dan lo mismo porque los 6 los puedo anular entre ellos. Los simplifico con el 0 que está al lado derecho. Y entonces acá las soluciones de esta ecuación se puede ver que es re simple. Las soluciones son el 0 y el 1, ¿no? Entonces las posibilidades son x igual 0 o x igual a 1. Por lo tanto, nuestros puntos extremos, hay 4 candidatos. ¿Ya? Son esos 4 candidatos. El menos un medio, el 2, el 0 y el 1. Tenemos 4 candidatos a máximos y mínimos globales. Ya, voy a anotar eso por aquí. Voy a anotar eso por acá. Entonces, conclusión. Tenemos 4 candidatos a máximos. No, sí, a extremo global. Digamos extremo global. Hay que ver cuál de estos 4 realmente es máximo y cuál de estos 4 realmente es mínimo. Entonces tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el menos un medio y tenemos el 2. Son esos 4 números. Hay que ver, alguno de estos será máximo realmente máximo y otro no. Será como un candidato nomás, pero no resulta ser en realidad. Porque máximos... No, mentira. No dijera. Pues incluso puede que ocurra que sean los 4 máximos, por ejemplo. O puede que ocurra que sean los 4 mínimos. O puede ser que haya un máximo y un mínimo y los otros dos no sean nada en realidad. Puede pasar cosas así. Vamos a ver entonces qué ocurre en este caso. ¿Cómo verificamos entonces qué es cada número? Hay que ver a qué altura le corresponde. ¿Sí? Tengo el punto 0. ¿A qué altura le corresponde el punto 0 en la función? Tengo el punto 1. ¿A qué altura le corresponde el punto 1? Hay que verificar a qué altura le corresponde a cada uno de estos 4 puntitos. De estos 4 numeritos que están acá. Para verificar cuál está más arriba y cuál está más abajo, necesito saber cuáles son las alturas de esos números, ¿ah? En la función. Cuál está muy para arriba, cuál está muy para abajo. Entonces, borremos eso. Para eso, entonces, para identificar cuál es la altura de cada uno de estos 4 puntos, para identificar la altura de cada uno de estos 4 puntos, lo que hay que hacer es sencillamente reemplazar estos puntos en la función original. Reemplazar estos puntos en la función original. Entonces, para identificar, insisto, para identificar hay que calcular para x igual a 0, por ejemplo, ¿quién es f evaluado en 0? Y f evaluado en 0 te va a dar 0. Hay que hacer ese cálculo de cada uno de estos puntos. Para x igual a 1, ¿cuánto vale f evaluado en 1? F evaluado en 1 vale menos 2 por 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 1. Y así sucesivamente. Hay que ver qué pasa con el menos un medio. ¿Cuánto vale f de menos un medio? F de menos un medio vale menos 2 por menos un medio al cubo más 3 por menos un medio al cuadrado. ¿Y cuánto da esto? ¿Cuánto da eso? A ver.
1 igualdad. Y finalmente, para x igual a 2, hay que ver cuánto vale f evaluado en 2. Y f evaluado en 2 vale, entonces, menos 2 por 2 al cubo, más 3 por 2 al cuadrado. Y esto da, ¿cuánto da eso? 4, no, menos 4. Listo. Entonces, ahí tengo los 4 puntos de la función. Cada uno a su altura correspondiente. El punto 0 tiene altura 0. El punto 1 tiene altura 1. El menos 1/2 tiene altura 1 y el 2 tiene altura menos 4. Entonces con esto puedo ver cuáles son los puntos que están más arriba y cuáles son los puntos que están más abajo. Ya, voy a borrar aquí entonces. La conclusión directa de todo esto es, analizando los datos, es que estos dos puntitos están a la misma altura y esa es la altura máxima de la función. Entonces, el 1 y el menos 1/2, ambos son máximos, son máximos absolutos. Porque ahí es donde la altura está más arriba de la función. Mientras que este último de aquí, el menos 4, porque el menos 4 es la altura mínima, entonces el x igual a 2, x igual a 1, voy a marcarlo mejor, lo voy a decir de esta manera. X igual a 1 y x igual a menos 1/2 son máximos absolutos. Y el otro es x igual a 2, es un mínimo absoluto. Y listo. Con eso podemos identificar máximos y mínimos absolutos. ¿Ya? Entonces, el resumen de lo que acabamos de hacer fue mirar los extremos del intervalo, que está bien marcadito, el menos 1/2 y el 2, que pueden ser puntos extremos. Que hicimos después, derivar la función, igualarla a 0 y obtener otros puntos que se llaman puntos críticos. Con eso obtuvimos finalmente una lista de 4 valores, ¿cierto? El 0, el 1, el menos 1/2 y el 2. Y luego evaluamos cada uno de esos 4 números en la función para ver cuál es la altura que le corresponde. Con eso puede identificar cuál es máximo y cuál es mínimo absoluto. Ya, esta herramienta es exclusiva para máximos y mínimos absolutos. Vamos a ver qué pasa con los locales, después lo vamos a ver mañana. Se ocupa una herramienta parecida, pero un poquito diferente. Eso, no sé si hay alguna pregunta. Profe, ¿por qué no considero el x igual 0? Porque, ya esa es una buena pregunta. ¿Por qué el x igual 0 se descarta? Este da lo mismo, pum pum. ¿Por qué? Porque estoy pensando en los máximos y mínimos absolutos, ¿ya? Entonces estoy buscando cuál es el punto que está más arriba y cuál es el punto que está más abajo de todos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en este ejercicio? Estos dos de aquí tienen altura 1, mientras que el 0 que dices tú tiene altura 0, le corresponde la altura 0. ¿Cachai? Entonces, como le corresponde la altura 0, es una altura que está más abajo que la altura de los otros dos puntos. ¿Cachai? Entonces, el x igual 0 te da una cierta altura que es 0, mientras que el otro te da una altura más arriba. Por lo tanto, estos sí que son más arriba, por lo tanto son máximos. Y este no importa, ¿cachai? Por eso se descarta el x igual 0, no te entrega ninguna información. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. De hecho, le voy a mostrar el dibujo para que se convenza de la situación. Ya esto no es necesario. Yo se lo voy a mostrar para que lo entienda nomás. Entonces, el dibujo es una cosa como así. ¿Ok? Es como que el dibujo es como así, ¿vale?
Entonces, precisamente aquí te das cuenta que hay como un punto de más arriba. Aquí hay un punto que es el punto de más arriba. Y este puntito de acá, donde estaba el 0, ese no es ni máximo ni mínimo absoluto. Porque el mínimo absoluto era este de acá al fondo. ¿Sí? ¿Cachai? Entonces, ahí están marcados. Estos son los máximos absolutos. Y este de aquí es el mínimo absoluto. Mientras que este de al medio, ese 0, no es absoluto de ninguna cosa. No es el que está ni más arriba ni el que está ni más abajo tampoco. ¿Cachai? Pero lo que sí es verdad es que es un mínimo local. Porque en las cercanías de ahí hay un valle precisamente. Entonces es local. Solo que en estos ejercicios solo estamos calculando los que son globales. ¿Ya? Eso. Veamos otro ejercicio. Ejercicio B. Le doy esta función ahora. F de x igual a esta x cuadrado por x cuadrado menos 2. Todo partido por 2. En el intervalo menos 2,3. Ya, voy a borrar el dibujo. Hay que hacer lo mismo que acabamos de hacer. Hay que hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, darte cuenta que el menos 2 y el 3, que están marcados en el intervalo, inmediatamente son candidatos a máximos o mínimos globales. ¿Ya? Entonces, al tiro ya tienes dos candidatos aquí. El menos 2 y el 3. Listo. Segundo paso era tomar la función y derivarla, calcular la derivada, ¿cierto? Tenemos que derivar. Ya, entonces, para derivar lo que voy a hacer yo es distribuir el paréntesis. Esta función es x elevado a 4 menos 2x cuadrado. Todo partido por 2. De modo que la derivación, hay que derivar esto, va a ser ¿qué cosa? Un medio por la derivada de x elevado a 4, que es 4x cubo, menos 4 veces x. Y el partido por 2 que queda como por fuera. Entonces, luego de que tenemos la derivada, esta derivada la igualamos a 0 y despejamos la x. Entonces tenemos que resolver esta ecuación. Un medio por 4x al cubo menos 4x igual a 0. Y en este momento ese un medio se simplifica, desaparece y los 4 también. Y lo que va a quedar es algo re simple. X cubo menos x igual a 0. Todos los numeritos desaparecieron en realidad en este ejercicio. Para resolver esta ecuación vamos a tener eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a factorizar por x. Me queda esto. X por x cuadrado menos 1. Pero de nuevo puedo volver a factorizar porque x cuadrado menos 1 es una suma por diferencia. Lo voy a escribir por este lado. Entonces esto va a quedar x por x más 1 por x menos 1 igual a 0. Y ahí tengo las tres posibilidades de las soluciones. Tengo tres puntos críticos. X igual a 0 es un posible, x igual a 1 es otro posible y x igual a menos 1 también. Por lo tanto, finalmente tenemos una lista de 5 números que pueden ser extremos globales. El menos 2, el 3, el 0, el 1 y el menos 1. Ahí tenemos los 5 candidatos. Hay que ver, algunos de esos se van a descartar, ¿no? Hay que ver cuál le corresponde realmente ser máximo y mínimo. Para eso hay que ver cuál es la altura que le corresponde al punto. Es decir, hay que evaluar.
Ya voy a borrar todo entonces y me voy a quedar solo con esta lista. Entonces tenemos esta lista de números. En conclusión tenemos esta lista de números. Tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el menos 1, tenemos el 2, perdón, menos 2 y tenemos el 3. Y hay que ver a cada uno de estos 5 números qué altura le corresponde. ¿Ya? F evaluado en 0 va a dar en este caso 0. Ya. ¿Cuánto vale F evaluado en 1? Hay que calcularlo uno por uno. F evaluado en 1, ¿cuánto da? Menos un medio, creo, ¿no? Sí. Ya, ese es F evaluado en 1. F evaluado en menos 1, ¿cuánto da? Lo mismo. Menos un medio también. F evaluado en menos 2, ¿cuánto da? Lo reemplazo. Menos 2 al cuadrado. 4, esto da 4 me parece, ¿no? Sí, da 4. Y el último que es F evaluado en 3. ¿Cuánto vale F evaluado en 3? Reemplazo el 3. ¿Y cuánto va a quedar? 9 menos 2 son 7. 7 por 9, 63 medios. ¿Cuántos 63 medios? ¿Cuántos son 63 medios? Eso es 31,5. Ya, y ahora que hice todo eso, y ahora verifiqué la altura de cada uno de los puntitos, ¿no es cierto? Tengo que ver cuáles son de estos números, cuáles son los números más altos y cuáles son los números más bajos. Entonces, el más alto claramente es este, el 31,5. El número de los 5 números que obtuvimos es el que está más arriba. Y los números que están más abajo son estos, el menos un medio, ¿no? Esos son los más pequeños de los 5 números. Entonces, la conclusión es la siguiente. Conclusión. ¿Cuáles son extremos globales? El 1 y el menos 1 son mínimos globales. Conclusión, 1 y menos 1, x igual a 1 y x igual a menos 1 son mínimos globales, porque su altura le corresponde la más pequeña de todas. Y el punto x igual a 3 es un máximo, máximo global. Esa es la conclusión. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Entonces en este ejercicio, por ejemplo, claro, hay algunos que se descartan. Esto, el x igual 0 no me indica nada y el x igual menos 2 tampoco. Porque no son, o sea, no son absolutos, ¿no? Ese es el punto. Quizás sí son locales, pero no son absolutos, que es lo que estamos calculando ahora. Eso. ¿No hay preguntas? Ya, listo, estamos listos entonces. Eso, mañana entonces vamos a estudiar máximos y mínimos locales. ¿Sí? Que es un poco más delicado. Es parecido, pero un poco más trabajoso. ¿Ya? Entonces ahora sí nos vemos mañana. Espero que sea la hora y que estén bien. Chao, profe, cuídese. Profe.
Chao, profe. Gracias.